Bueno, Shalom. Vamos a estudiar la parashá. ¿Cómo se llama, Martica? Bealot Ha. Muy bien, Martica, muchas gracias. Empiezan números 8, 1 en adelante. Cuando Entonces, subas. Erika y Oscar, por favor, nos colaboran. Claro que sí. Acá en la nueva versión internacional se llama Las lámparas del candelabro. El Señor le dijo a Moisés, dile a Aarón, cuando instales las 7 lámparas, estas deberán alumbrar hacia la parte delantera del candelabro. Así lo hizo Aarón, instaló las lámparas de modo que alumbran hacia la parte delantera del candelabro, tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Desde la base hasta las flores, el candelabro estaba hecho de oro labrado según el modelo que el Señor le había revelado a Moisés. El Señor le dijo a Moisés, toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíales agua expiatoria y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos. Así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú por tu parte tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Llevarás a los levitas a una tienda de reunión y congregarás a toda la comunidad israelita. Presentarás a los levitas ante el Señor y los israelitas le impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor como ofrenda mesía de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del Señor. Los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los novillos y tú harás propiciación por ellos, ofreciendo un novillo como sacrificio expiatorio y otros como holocaustos para el Señor. Harás que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y sus hijos y los presentarás al Señor como ofrenda mesía. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofreceréis en ofrenda, porque eternamente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo el primer nacido. Los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel, porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así como hombres como animales, desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. He tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Yo he dado en don a los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Y Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron como los levitas conforme a todas las cosas que mandó Adonai a Moisés acerca de los levitas. Así hicieron con ellos los hijos de Israel. Y los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció en ofrenda delante de Adonai, e hizo una expiación por ellos para purificarlos. Así vieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo reunión de Aarón y delante de sus hijos. De la manera que mandó Adonai a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Luego habló Adonai a Moisés diciendo, los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión, pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Amén. Amén. Bueno, súper interesante. Eriquina, empecemos por orden. De los Dos primeros temas. 4 versículos, donde está Ujú. como el subtítulo, ¿qué te llama la atención de esos 4 versículos? Bueno, esta parashá comienza con dos temas. Primero, las lámparas del candelabro y después la consagración de los levitas. En esa primera parte que tú me preguntas, en el estudio de Eric explicaba, o sea, por qué la lámpara tiene que estar instalada delante debe alumbrar o sea, la menorá
debe Hacia adelante. sí, tiene que alumbrar hacia adelante. Entonces esa menorá tiene un significado y es como la luz de Hashem, ¿sí? O sea, más que la luz es como el favor de Hashem y ahí es cuando se hablaba en el tema de porque uno, o sea, porque uno no, sino que mirando a cierta parte, o sea, una cosa es mirar al este, otra cosa es mirar al norte, ¿sí? Otra cosa es mirar al sur. Entonces ahí creo que la menorá está mirando al este, creo, no sé, no me acuerdo, perdón si digo algo que no es, sí, me estoy medio acordando del estudio de Eric, pero ponían en parte, o sea, la importancia de cómo está ubicado es porque es una representación de Dios dándoles como esa luz, esa guía, así como iluminándolos con el Rúa. Mira que, ¿ustedes ven mi pantalla? Sí, Bueno, pónganle cuidado. Lo que tú estás diciendo, yo lo veo de esa manera. Aquí está el tabernáculo de reunión, ¿cierto? ¿Sí lo ven acá? sí, 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 sí. Ok, miren, aquí está la menorá. Okay, miren, aquí tiene que alumbrar hacia adelante. O sea, cuando dice que alumbre adelante, es una forma de alumbrar el camino. O sea, Ujú. la función es alumbrar el camino que lleva al lugar santísimo. O sea, tiene como un propósito. ¿Sí me van a entender? Es lo que Claro. tú estás diciendo, Eriquiña, pero pues aquí está un poco más visual. No ¿Ok? lo quites de ahí, ¿Ok? Cris. Eric enseñaba que, eh, voy a leerlo porque es más fácil, en el 8:2 hablaron y ordénale, cuando suba a las luces, las 7 luces alumbrarán frente al rostro de la menorá. O sea, es muy diferente quizás de lo que tenemos nosotros traducido en español. Entonces, él enseña, o sea, que había una orden y había una misbah. O sea, Aarón tenía que subir, porque como era, eso tenía unas escalinatas para poder subir a alumbrar, a ponerle las luces en cada lucecita de la menorá. Y la misma era que la menorá iba a alumbrar, o sea, no solamente, o sea, sabemos que está hablando ahí en términos proféticos, porque Yehoshua dijo que él era el camino, lo que acabas de decir, él es la luz, es el pan de vida, ahí están los 12 panes, em, pero él es la luz, entonces también hay un tema ahí profético. Profético. Y Y lo otro es, sí, antes de que continúes, frente al Martica, rostro de la menorá, perdón, dice frente al rostro de la menorá. Entonces, porque ahí no está, no sé qué palabra hay ahí, pues está es pana, panín, panín, rostro. Ujú. rostro, y que el rostro, lo que significa no es el rostro de la cara, de ojos, nariz y boca, sino lo visible, es exactamente lo visible. Entonces, antiguamente al brazo central se le llamaba el rostro y ahí dice que las luces alumbraban al rostro de la menorá, o sea, hacia el centro. O sea, Martica, ¿cuál? espéralo, aterrizamos para ponerlo más claro. O sea, lo primero que destaco de lo que estás explicando es que cuando dice cuando enciendas las lámparas, aquí en español, no está diciendo cuando enciendas, sino cuando subas al ¿Mm? candelabro. O sea, significando que el sumo Cohen subía y preparaba, pero ellos no encendían físicamente con un fósforo las lámparas, ¿Mm? ¿correcto? Entonces, eso significa que ellos hacían la preparación, pero la luz como tal provenía de parte de Dios, ¿ok? Pero ahí no dice encender como que ellos toman la acción de encender. Eso es lo que estás explicando, ¿correcto? Sí, es que no dice que enciendan, dice cuando suban a las luces, las 7 luces alumbrarán frente al rostro de la menorá. Ahí no dice que encienda. Ok, entonces lo primero es eso, listo. Ahí no dice encender, entonces
digamos que indirectamente entendemos que el encendido provenía del cielo, o sea, Dios era quien daba la luz, ¿ok? Ahora, cuando tú dices que dice Panim, que alumbrarán aquí traducen como hacia adelante, pero se refiere Sí, hacia el rostro, o sea, hacia lo visible de Dios del candelero, Ujú. candelero, ¿Y candelabro. quién es el visible de Adonai? Claro, entonces Mashiach, entonces, o sea, esto proféticamente, como pasa con Pesach, ¿no? Entonces, que no le vas a romper ningún hueso, que él será para expiación de pecados del pueblo, o sea, pero, y sí, físicamente, literalmente, era una acción del momento, pero también una profecía. Entonces, estos son los tipos de cosas que cuando uno pasa por acá, uno no se da cuenta. Cuando Yeshua dice en el Nuevo Testamento, cuando habla con los fariseos, no, es que ustedes no, que sí, nosotros somos justos, seguimos a Moisés y Mashiach dice, si siguieran a Moisés, ustedes me reconocerían porque Moisés habló de mí. Y la verdad que uno dice, oiga, pero en la Torá, ¿en donde habla de Yeshua así, como que lo menciona con nombre propio y todo? Y todo, o sea, en muchísimos lados está la figura profética de Mashiach. Una de esas figuras proféticas, que si tú no nos explicas en el tema un poco más literal del idioma, esto pasa desapercibido completamente. Mm. Entonces, eso que estás explicando es tremendo. Entonces, las siete lámparas eh, alumbrarán, o sea, es como si dijera que la luz va a ser el rostro, va a ser el rostro, o que la luz es el rostro. O El sea, es rostro como visible de proféticamente Adonai. el rostro visible de Adonai. Y él mismo se catalogó como la luz. O sea, ¿Mm? él dio testimonio de que era ese que era una misma, pero también era una profecía, una promesa. ¿Ok? Sí. Sony. Eh, solo un paréntesis informativo, yo había visto, escuchado en un video, eh, que la traducción exacta era cuando te eleves, porque la altura de la menorá era de una persona, o sea, y de ahí empezaban los brazos de la menorá, entonces ellos tenían que levantarse como, no sé si era una butaca, una escalerita, algo, y era la acción Sí. de que tenían que elevarse para llegar ahí. Entonces era como algo informativo ahí de paréntesis. Miren, Sí. miren que esas cosas, Sony, uno dice, precisamente lo hablábamos ahorita con Lina, uno dice, bueno, pero ¿por qué, o sea, tanto detalle, tanta como simbología? Y esa es otra cosa, o sea, la menorá perfectamente pudo haber sido a una altura menor, pero el hecho Mm. que sea una altura que la persona, el levita, el sumo sacerdote tuviera que elevarse, pues simbolizaba que precisamente, o sea, era un simbolismo, o sea, simbolizaba que Claro. espiritualmente también tenía que elevarse. O sea, no es en vano, no es que el diseño nos tocó poner una butaca porque es que para que alumbre más o algo así, no. O sea, es un significado, una representación. Listo, ok, ¿qué más les llama la atención de ese pedacito? Con base al segundo tema, que es la purificación de los levitas. A mí, Erika, perdón. ok. Perdón. En el 4, la obra de la menorá dice, esta es la obra, no la hechura de la menorá, sino esta es la obra de la menorá. Oro labrado a martillo desde su base hasta sus flores, conforme a la visión que Adonai mostró a Moisés, así la hizo de una pieza. O sea, una pieza, obra de a martillo, o sea, fue hecha de una manera especial. Y si la menorá significa la obra visible de Adonai, o sea, uno solo, el Padre y el Hijo, uno solo. Si Yehoshua es la obra visible de Adonai y la menorá la hizo de una sola pieza, o sea, él y el Padre uno solo. Ahí está significando también que son uno solo. La obra visible
con el que dio la visión de esa obra visible. O sea, bueno, aquí estaba buscando, pero no lo dice en esta, pero yo sí sé que en otra parte dice que es una pieza maciza, o sea, es porque es que aquí podemos, okay, si entendemos que Yehoshua es proféticamente la representación de la menorá, es decir, de la luz, y aquí entendemos que el mandamiento fue que la menorá, además del ámbito profético, que el mandamiento era que la menorá fuera una sola hechura macizo, de oro macizo, porque recuerden que algunas personas dicen, no, es que Ehad es un Ehad o es un uno compuesto, o sea, es uno, pero varios componentes que hacen uno, versus Ehad que sea uno, pero singular. ¿Se acuerdan que dicen Ehad plural y Ehad singular o compuesto y singular? Bueno, de aquí podemos sacar que, oiga, si es una pieza maciza, porque pudieron haberlo hecho con varias piezas y juntarlo en una, y no sé, se atornilla, qué sé yo, pero son varios componentes en uno solo. Pero aquí es una obra, o sea, una hechura maciza, significando o aclarando proféticamente, miren cómo es de interesante esto, que es un ejad, o sea, que es uno singular. No son dos que actúan como uno, o es un bracito de Dios, o es un dedo meñique de Dios. No, es Dios, Dios. Bueno, Entonces, y Eric también señalaba que las 7 luces, pues eso tocaría revisar Apocalipsis 1, 5 y 6. No lo vamos a hacer hoy, pero pues para que lo lean, que las 7 luces son, está representando los 7 atributos de Adonai, que son los 7 ruajot de Adonai, que ahí están. Entonces son 7 atributos visibles, manifiestos en el mundo. O sea, no que tenga solamente 7 atributos, sino que esos 7 atributos son los 7 atributos manifiestos visibles en el mundo. claro, esa es otra cosa, porque entonces se entiende como que, ¿cómo así que Dios tiene, que lo traducen Ruajot como espíritus, ¿no? ¿Cómo así que Dios tiene 7 espíritus? Entonces habrá quien piense, bueno, porque en Isaías también habla de los 7 ruajot, ¿no? ¿Sí? De 7 espíritus, que sabiduría, que conocimiento, que, bueno, entonces habrá quien piense, bueno, este es un espíritu, el del conocimiento, y anda por ahí volando el espíritu de conocimiento. Después otro espíritu de, no sé, de la paciencia, y anda por ahí el espíritu de la paciencia. Y entonces, como entes, o sea, se vuelve como bastante enredado. Entonces, hay que entender, como dice Martica, para mantenerlo sencillo, simple, sin tanto, no sé, idioma, lengua y tanto enredo, sencillamente es ¿cómo decirlo? La parte visible de Dios, esa es una manera que podemos decirlo, y también como el atributo de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando dice que Dios, la ira de Dios, por ejemplo, nosotros sabemos que Dios no tiene, o sea, Dios no es hormonal o sentimental como el ser humano, y entonces a Dios le agarró un impulso, entonces agárrenlo, o no, Dios, pero cuenta hasta 100 porque uno no puede tomar decisiones impulsivas, acuérdese, no hay que tomar decisiones, no, espere, es que este es Dios, o sea, Dios no es impulsivo, Dios no cogió la ira y ese día se levantó de mal pulgas, y entonces ese día agárrese Israel, porque ese día, no. De hecho, cuando dice eso es porque, ok, el atributo de Dios como juez, ok, porque Dios es misericordioso, pero también es un juez justo. Entonces, ok, entonces la ira es para ejecutar un juicio. O sea, pero no porque le pareció, no porque es que estuvo de mal genio ese día, sino porque, miren, aquí están todas las pruebas, ya les di tiempo suficiente y ustedes, a pesar de eso, pasaron por encima de mi misericordia y ya lo que me queda en ese momento es juicio. Pero se los voy a decir en su idioma. Ok, y la ira de Dios los alcanzará. Ok, pero ven la diferencia, o sea, es mucho más profundo. Claro, Dios habla en lenguaje humano. O sea, si a veces, miren que a mí esto me impresiona, si a veces uno lee en el Nuevo Testamento Yeshua cuando habla y los mismos oyentes
los discípulos y el pueblo como tal lo escuchaban y decían, palabra dura es esta. ¿Cómo entendemos esto? ¿Cómo así que nacer de nuevo? ¿Acaso puede el hombre volver al vientre de su madre? ¿Cómo así que coman mi sangre y mi carne? O sea que tenemos que ser carnívoros. ¿Cómo así que, habla de y eso que Dios está hablando de un idioma con plastilina para que entendamos, y aún así, pues, nos queda difícil. Y solamente ha revelado las cosas de acá, ni siquiera ha hablado de las celestiales, porque la verdad que de las cosas que están en el cielo se habla muy poquito en la escritura, muy demasiado poquito. Tenemos muy poquito al respecto, porque la mayoría está concentrada en las cosas de acá y nos cuesta y no entendemos entonces Oscar o Erika. Sí. ¿Vas a decir algo? ¿No? ¿Ya? Bueno, Ah, yo también iba a decir algo con base a la menorá que habló Martica, y es que Eric en ese estudio hablaba, o no sé si estoy bien, pero yo escuché algo de que él hablaba de que la menorá era como recta, o sea, no es como curvilínea, sino que debe ser recta, ¿no? O sea, que ¿cómo se le dice? El sí, como boceto inicial es una menorá recta, perfecta, o sea, pues, no tiene. Es que O habla sea, de creo que cañas y esto las no cañas. está bien. No, no así habla de curvas, sino cañas, en la Biblia habla de cañas y las cañas son Ok. rectas. Ok. No, mentira, no, yo dije que es que eso no está bien, no es que no esté bien, sino que él habla como de o lo dibuja de una forma. esta, Como así, eso, así. pero Sí, con 7 brazos, ¿no? Esta tiene 9, si no Sí, estoy mal. ajá, sí, esa es Manuquilla. la januquilla. sí. Y bueno, no sé si ya se puede tocar el tema de la consagración de los levitas, ¿sí? Bueno, yo creo que ya ahora sí, Eric. Sí, a mí me queda una pregunta. Bueno, sabemos que está consagrando a los levitas, que está diciendo como que la tribu de los leví son de él, su heredad, que me parece muy bonito, es, o sea, la heredad de la tribu es el Señor, o sea, es Hashem, que me parece muy bonito, y que nosotros pues ahora actualmente pues estamos llamados a ser sacerdotes, pero a mí me queda la duda, o no sé por qué, pero el tema de acá cuando dicen en el 17, porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Actualmente ese tema de primogenitura aplica. No sé por qué todavía tengo esa duda. Creo que yo no ya me la habían respondido. No, Eriquilla, porque es que o sea, ¿para qué se utilizaba eso? Primero, acordémonos que Adonai escogió a los primogénitos de cada tribu para servirle, pero por el pecado del becerro de oro, entonces escogió a la tribu de Leví para el sacerdocio y ya dejó de ser los primogénitos. Entonces, el propósito era para el servicio en el templo y no hay templo. Ok, amén. Bueno, Listo. ya, yo quiero hablar de eso, pero estamos allá muy adelante. O sea, porque Bueno. de hecho, tengo preguntas más que respuestas y me gustaría compartirlas. Pero bueno, antes de eso, ¿qué les llama la atención de esa parte, de lo que tú le dices de esa parte, Eriquina, por Cómo se ejemplo? purifican, o sea, otra vez deben ser purificados, o sea, primero se debe hacer un sacrificio para purificarlo, es decir, tienen que pedir perdón de sus pecados, listo. Aparte de eso, el perdón, como quien dice, ese perdón, y tienen, como que es un perdón todo, tanto interno como externo, porque tienen que lavar sus vestiduras, o sea, tienen que entrar limpios, o sea, eso. O sea, yo siento que ese tema de purificación es algo como muy, o sea, es algo espiritualmente grande, porque es como entrar, no, o sea, no como santos, porque eso no se logra, sino como entrar aptos a la presencia de Dios, o sea, me parece muy chévere, o sea, no sé, yo lo imagino como a nivel espiritual y me parece muy bonito. Me parece muy bonito que nombre que la tribu de Leví es de él, o sea, nosotros que ahora somos llamados a sacerdotes, a ser sacerdotes,
somos de Él, nuestra heredad es Él. Bueno, mira que para eso que tú dices es importante y yo pienso también que además de la importancia que tú dices, que crees que es algo súper grande, yo creo que esa es una de las cosas también que se ha sacado mucho de contexto, porque en la Torá, además de los enfermos, de los que tenían Sahara o lepra, como lo traducen, o que pasaban por alguna condición física de enfermedad, el pueblo no tenía que hacer un rito así de purificación como tal, ¿sí? Y esto se hacía para los levitas en el templo. Entonces, es lo que a veces inclusive pudiera pasar hoy en día, que se piensa que entonces se tiene que hacer este mismo procedimiento, que sería sacarlo de contexto. Ahora, yo creo que esto es aplicable, pero no de esta manera, porque entonces yo he escuchado decir, por ejemplo, pues sinceramente no lo veo en la Torá, por mucho que me parece bonito. Es más, me sigue pareciendo súper bonito. Pero entonces decir, no, es que si no, se tiene que ir a aguas que corran para hacer una limpieza o una tevilá para antes de una fiesta, por ejemplo. Y yo digo, me parece muy bonito, espectacular, pero si yo no voy, no pasa nada. Y eso suena fuerte cuando de pronto uno nunca lo ha escuchado, pero es que la Torah no manda a hacer eso. Y yo pienso que aquí este es uno de los lugares en donde aparece ese rito de la purificación, pero miren que no tiene nada que ver a cómo se pudiera aplicar hoy en día. Por eso, aquí está hablando para los levitas, era la consagración. O sea, eso, bueno, no sé si se recuerda si esto se hacía siempre, pero creo, bueno, aquí está hablando solo de la consagración, no antes de cualquier festividad. No sé, no estoy seguro. Sin embargo, aquí vemos que es para un lugar puntual, un momento puntual, y no se puede, o sea, no se puede sacar del contexto, porque esto mismo pasó con la época de Mashiach. Shalom, hermano, no lo había visto. Eso también pasó con la época de Mashiach, con el tema del lavado de las manos. Que miren que uno no se da cuenta porque es que uno está descontextualizado, desculturalizado también. Y el pueblo cogió esa tradición, esa costumbre que sí era un mandamiento para los levitas y la tomó para todo el pueblo y lo enseñó como mandamiento. Y miren que Mashiach, estamos hablando del lavado de manos, que es más sencillo, pero Mashiach es muy categórico y él no lo hace por llevar la contraria porque sí, porque de hecho, pues es bueno lavarse las manos antes de comer, por supuesto, pero él lo hacía adrede. ¿Para qué? Para enseñarles, venga, es que no. Y hasta en la misma casa del fariseo. Y el fariseo se sorprendía y no decía nada en su corazón, como que decía, este no se lava las manos. Y Yeshua le respondía, es que el problema no es lavarse las manos. Eso no contamina, no impurifica, no nada, por favor. O sea, tienen que aprenderlo. Yo creo que Yeshua, o sea, yo me atrevo a pensar que Yeshua, cuando no estaba o sea, cuando estaba en su intimidad o con los discípulos, yo creo que sí se lavaba las manos, porque es una cuestión de higiene, pero lo hacía adrede con los demás para que se diera, o sea, para enseñarles que es que no pueden satanizar, no pueden acusar de pecador al que no siga las tradiciones. Entonces, por ejemplo, yo a veces siento que de pronto en la congregación en donde estamos asistiendo o en otros lugares, puede pasar uno a veces como de ir muy en contra de las tradiciones, de las costumbres, pero no es con el sentido malo, sino es con el sentido de que se llega a un punto, y ahí tenemos que tener cuidado, en que una costumbre bonita, empezamos a juzgar el que no hace las cosas según nuestra costumbre bonita. Entonces, y eso parece una cosa menor, pero a veces pasa inclusive o sea, en el cristianismo en general, no solamente hablo del mesianismo. Entonces, que uno ve que esta congregación en Estados Unidos es la misma congregación, pero en Colombia, los de Colombia y los de Estados Unidos, si los reunieras en el mismo techo, mejor dicho, de ahí sale una pelea de boxeo y son la misma congregación. ¿Por qué?
porque es que vienen tradiciones. Hay que separar lo que es cultural, porque es que nosotros tenemos que entender que no, es que yo soy de Colombia y yo soy así, sí, pero es que acuérdense que bíblicamente nuestra nacionalidad cambia. Que van a decir, oiga, pero qué gente tan religiosa y loca. Sí, sí, obviamente, en tema de papeles y eso, pues geográficamente todavía seguimos siendo de una nacionalidad. No me refiero a eso. Pero espiritualmente todos hacemos parte de la misma nación, del mismo pueblo de Elohim. Entonces ya no se vale decir, no, es que yo en la costa, o yo en este otro país, o yo, no. Entonces, por eso es tan importante separar la cultura, porque eso nos da madurez de no juzgar al otro según mi perspectiva humana. O sea, tenemos que ser muy maduros en aprender a discernir. Porque, repito, esto parece un tema menor, pero por este tipo de cosas hay divisiones, hay desacuerdos, hay separaciones de congregación, hasta familiares, de todo, porque es que se los he compartido. Alguna vez me pegaron una regañada que yo dije, bueno, por prudencia me quedé callado, estaba en una casa de invitado, pero porque en Shabbat, le- no, porque haciendo el kiddush, el vino, yo dije, eh, Baruch atah Adonai Eloheinu, Lejaim, porque dije Lejaim como brindis con otra copa, y entonces no, que eso era del mundo, que eso era pagano, que no sé qué, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera, o sea, fue como un regaño. Entonces yo dije, bueno, todavía necesitamos aprender y necesitamos, o sea, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, pero estas cosas, pues es bueno mencionarlas para que vayamos creciendo en esa madurez y en ese discernimiento. Martica, perdón, sigue. Qué bueno que hayas hablado del bautismo. Esta limpieza, yo que veo aquí y a través de lo que enseñó Yehoshua, inclusive los apóstoles, eh, como Pedro, primera de Pedro 3:21, que la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Elohim. Esta salvación es posible por la resurrección de Yehoshua. O sea, ¿qué veo? Si uno revisa varios versos de la Torá sobre la limpieza, este ritual de la limpieza, el bautismo, el sumergirse en el agua, a mí lo que me lleva a pensar es testimonio de, o sea, es un testimonio de la limpieza dentro, es un O sea, testimonio de Martica, que Yehoshua me ha salvado. O sea, porque en donde es que dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Rúa, enseñándoles a obedecer todo lo que se han mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. O sea, ¿el bautismo salva? No, el bautismo no salva. Es el pero testimonio Martica, del que me ha salvado. mira que ¿Mm? alguna vez tuve una conversación con alguna persona eh, que es cristiana, no sé exactamente de qué, pero es cristiana. Y compartía uno de estos versículos en donde obviamente el bautismo es importante, o sea, es señal, como tú lo dices, absolutamente, pero prácticamente insinuando que sin bautismo pues no había salvación. No. Entonces, y yo le decía, ok, listo, y explícame en qué momento se bautizó, o más bien, la primera pregunta fue, ¿el que murió al lado de la cruz de Yeshua fue salvo? Y dice que iba a estar en el cielo con él. Sí, claro. ¿Y en qué Y momento se entonces, bautizó? Y me dijo, buena pregunta, no lo había pensado, lo voy a meditar. Entonces, claro, o sea, es como el tema de los mandamientos. No, entonces, si usted no guarda el Shabbat, ¿no es salvo? No, es que no. Miren que independientemente, porque uno creería que pasa más en el judaísmo, pero en realidad pasa en donde el hombre mete donde quiere imponer su propia forma de ver las cosas o sus propios mandamientos. Los mandamientos, igual que el bautismo, es una señal después de.
Es decir, lo normal es que si Dios nos ha extendido salvación, pues yo me bautice y es normal que yo también me circuncide y es normal también que ahora tenga paciencia y es normal que ahora guarde Shabbat y Haga es normal, Shabbat y coma como dice claro. Levítico y todas Entonces, si no las guardo Shabbat no soy salvo, pero es que ese no es el se sentido. O trata, sea, sí. exacto, todo eso por eso son frutos. O sea, ¿qué viene primero, la semilla o el fruto? O sea, Dios nos ha permitido, nos ha injertado literalmente y espiritualmente al olivo natural. Es decir, nosotros ya somos parte y lo normal es que cuando somos injertados empecemos a dar frutos, empecemos a dar señales de que hemos sido salvos. Pero no sé por qué el ser humano siempre tiene esta tendencia de poner requisitos, como poner un peaje, ¿no? Como que es que usted va a llegar allá al parque, pero esta religión tiene este peaje, esta otra religión pone otro peaje, y entonces, oye, pero qué cosa del ser humano, Dios puede salvar absolutamente a quien Él quiera, porque Él es soberano, punto, punto. Dijo que el que crea en él no se necesita nada más, o sea, Claro, pero es que ahí vamos. El creer en él es dado por él. O sea, claro, tú no puedes creer si Adonai no te lo ha, no te ha dispuesto para eso. Entonces, bueno, sencillamente quería especificar eso para distinguir, o sea, para poner las cosas en su debido orden. A mí me pasaba, y creo que a varios nos pasaba acá, que cuando recién empezamos y empezamos a estudiar Torah y Adonai nos permitió ver que el Shabbat y todo, empezamos a ver un poco como que las obras. Entonces, no, es que somos salvos es por obras y las obras y las obras. Y, y puede uno llegar a perder de vista que la salvación siempre es por gracia. Pero esto también pasa en el cristianismo, no solo en el judaísmo. Entonces, la salvación es por gracia y a partir de ahí, lo normal, lo natural es que vengan los frutos. claro. Pero no es al Obedecer revés, pero todo no lo es al demás. revés. No es al revés. O sea, no van primero Mire, los... Pablo en Hechos 18 decía que el bautismo de Juan era el arrepentimiento y Juan bautizaba en las aguas, sumergía en las aguas, pero Pablo dijo, el bautismo de Juan en Hechos 18, no, 19 tal vez, 19:4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yehoshua el Mashiach. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, Yehoshua. Entonces, o sea, una cosa no impide la otra, o sea, hay que dar testimonio de muchas maneras. O sea, aquí en este rito de los levitas era un testimonio de que el cambio había sido adentro y había una purificación y había unos sacrificios. Hoy en día nosotros nos bautizamos en el nombre de Yehoshua porque Él fue el que nos salvó. No para salvación, sino para testimonio de la salvación que Él nos Martica, ha dado. es como si, mira no lo había visto de esta manera. Es como si, digamos, el sacerdocio levítico, por decirlo así, esto era parte del rito, de la señal del sacerdocio levítico. Es como si hoy dijéramos, el parte del sacerdocio según el orden de Melquisedec, es decir, según como Yehoshua lo estableció, lo modificó, bautismo es señal también de ese nuevo sacerdocio. O sea, Claro, es como, el sacerdocio mudó a Yehoshua, entonces todo ese rito en el templo mudó a Yehoshua. O sea, ya no es mediante el lavamiento de manos y de cuerpos y no sé qué, pero no significa que no dé testimonio yendo a las aguas a decir que Yehoshua me salvó. En el nuevo sacerdocio y el nuevo sacerdote que es Yehoshua. mira que otra cosa que voy a agregar antes de dar la palabra a Nancy es, en algún momento también, bueno, voy a hablar por mí, pensaba que Yeshua se ajustó a la ley
y que no vino a abolir ningún mandamiento, pero tampoco vino a agregar ningún mandamiento. Y la verdad es que si somos súper estrictos con la palabra, pues tú podrías decir, en la Torah nunca dice que te bautices en el nombre de Yeshua. O sea, en realidad eso es un mandamiento nuevo. O sea, si tú claro que tú lo puedes extrapolar o lo puedes decir, mira, este mandamiento de acá, porque es que lo podemos sacar de acá, ¿sí? Digamos que se completó a un nivel mayor. Si tú, o sea, está ahí como para estudiarlo, porque tú podrías decir, no, es un mandamiento nuevo o no, es este mismo mandamiento que aparece acá, que estamos leyendo en esta parasha, llevado a un nivel profético que ya no es la sombra, sino es el verdadero. Ujú. Pero hay que decirlo sin miedo, porque a veces en el mesianismo, en general, en los grupos mesiánicos, nos quedamos con la idea del templo y del templo y del templo y que se restaure el templo y uno dice, venga, pero es que no, pero es que Hechos no es lo que dice. O sea, hay que como que con tranquilidad entenderlo y decirlo, oiga, sí, oiga, miren, es este mandamiento, pero, pero ya ha cumplido, ya no es la sombra. Bueno, vamos en orden. Nancy, Bueno, respecto a lo que dicen de la inmersión, yo veo aquí en la escritura que la inmersión es un método que Dios manda para limpiar de impurezas físicas. Por ejemplo, en Levíticos 15:13 dice, cuando se hubiere limpiado de su flujo, el que tiene flujo, contará 7 días desde su purificación, lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en aguas corrientes y será limpio. Pues es un proceso que no está mal, o sea, no va en contra de la escritura, porque inclusive Naamán el leproso, cuando fue al profeta, el profeta lo mandó a que se sumergiera 7 veces en el agua. Entonces, o sea, está bien, es una manera de confesar delante de Dios de que dependemos de Él, de que creemos en la obra de Él en el madero y que morimos al viejo hombre y pues como dice la Biblia, cada día muero, ¿no? Cada día tenemos una lucha aquí con la carne. Entonces, o sea, yo pienso que cada oportunidad que el Padre nos da, pues disfrutarla, no va en contra de la escritura y es parte del proceso que el Eterno ha dado, entonces no me parece mal. no, estamos de acuerdo. Por ejemplo, a mí en lo personal me encanta hacer tevilá antes de las fiestas. Me parece súper bonito. Me parece que simboliza que uno se quiere preparar espiritualmente. O sea, me parece muy bonito. La aclaratoria es porque de pronto se puede llegar al punto en que, oiga, empecé la fiesta y no pude hacer tevilá por X o Y motivo. Ah, Entonces ya estoy pecando. O sea, ese no, es el problema. no es un mandamiento como No tal, es un mandamiento, pero tampoco, y va esto en siempre, contra. sí, tampoco ahora me voy a ir al extremo, entonces yo voy a hacer lo puro mínimo, lo que es Sí, sí, mandamiento, y yo es que sí, no me pedo más por no, decorar el mandamiento. sí. No, hay que ser diligentes, pero no, o sea, es ese punto, por eso digo, es como hay que adquirir esa madurez de discernir el punto medio, de que, oiga, no está mal, sin embargo, pues si lo podemos decorar, excelente, bonito, pero Claro, no, sí. no le tiremos piedra al que llegó a la fiesta, a la festividad, porque es que yo lo digo y todo el mundo pasa por procesos diferentes. Yo lo digo porque alcanzamos a vivir un poco esa experiencia. Entonces, si alguien llegaba tarde, o sea, era preferible de que ya había empezado el Shabbat, era preferible que esa persona se fuera al río rápido porque iba tarde para hacer tevilá, o sea, ya es una Sí, carga. O sea, hay sí, situaciones donde ya se vuelve una carga y eso es lo que no está bien. Pero mm. claro, el punto medio. Erika o Oscar, o el gatico. Sí, no, yo, yo quería decir algo y es, bueno, en Amishalom, en la congregación donde, acá en Bucaramanga, a la cual yo asisto, hablaban sobre tevilá de emergencia, que es de que si llegaba el caso, tú no puedes hacer tevilá y se viene una fiesta, que dicen ellos que uno lo haga en la ducha, ¿sí? O sea, como que se bañe, pero como pidiendo como
que como esa limpieza, ¿sí? Que en su momento pues lo dijeron, porque pues sí, lo que tú dices, Cristian, es verdad, o sea, no es una obligación hacerte vil antes de la fiesta, pero pues si llegado el caso no se pudo, pues ellos hablaban de esa tevila de emergencia. Y con Ujú. base a lo otro que estaba hablando Martica de hechos sobre el verdadero bautizo, es el arrepentimiento. Bueno, pues yo no sé si está bien, pero la verdad siento que vale más cuando uno antes de una fiesta expone como sus pecados y le dice a Dios, quiero estar limpio, ¿sí? O sea, como que siento que eso es lo que más vale, ¿no? O sea, y no solamente estar limpio porque se lo conté, sino, Dios mío, o sea, no quiero, o sea, no, o sea, esto que te estoy contando o esto que me pasó o este error, falla, pecado que tengo, o sea, no lo quiero volver a cometer, o sea, por favor, o sea, quítalo, ayúdame. O sea, yo siempre le he dicho a Dios, ayúdame a convertirme porque, o sea, yo por mis fuerzas no puedo. O sea, de mí, ni siquiera de mí sale nada bueno. Lo bueno que yo tengo es porque Dios me lo ha dado y porque en su misericordia me ha enseñado cosas y me ha ayudado a dar frutos, porque, o sea, no puedo. Entonces, no sé si como en ese pensamiento yo esté en lo correcto, ¿no? Como lo hago, como lo pido o como me preparo a veces. Sí hago tevilá, claro, pero siento que eso es lo que para mí tiene mayor peso. La Claro, tevilá no es una ordenanza, ni la tevilá de emergencia tampoco. O sea, uno se baña todos los días y ya, punto, nada más, no se necesita. O sea, si tú, ¿qué es el bautismo? Es realmente la tevilá, uno la podría hacer perfectamente una única vez y basta, que es dar testimonio de que moría el viejo hombre y salvo a un nuevo hombre en Yehoshua, o sea, con lo que Yehoshua enseñó. O sea, no es más, no se necesita más. Declarar que Él es mi Salvador, que soy nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, Él me ha hecho nuevo y me arrepiento de mis pecados y no trato de no, obviamente, no hacerlos nunca más. Eso es el verdadero bautismo Martica, y no se requieren de 3 ni 4 veces. Que lo pero, haga, pues lo haga porque me gusta y eso es independiente. Que lo haga antes de la fiesta porque me parece genial, porque me gusta, perfecto, pero no es requisito nunca. La Torah no dice eso. O sea, Yehoshua le mandó que el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, el que creyere y fuera bautizado, o sea, el bautizado está dando un testimonio de que creyó en Yehoshua HaMashiach, en el creador del universo, en el único y soberano Elohim. O sea, no se requiere nada más, pero el que lo quiera hacer más, pero que alguien le exija a uno que una tevilá porque sí o de emergencia, eso no es escritural. por ejemplo, eso es lo que digo. Sí, en caso de que ya por emergencia, pues llegue sin hacer una tevilá física. Lo que tú dices es verdad, Eriquina, lo más importante es lo espiritual. O Sí. sea, indudablemente ese es el sentido. ¿Qué hacemos, por ejemplo? Vamos al caso opuesto extremo. Yo hago tevilá y hago tevilá 3 días seguidos antes de la festividad. Pero en esos 3 días nunca entré a juicio delante de Dios, nunca entré en oración, nunca pedí perdón. ¿Tú crees que eso es más válido que si yo lo hiciera al revés? Por supuesto que no, es más válido el tema espiritual. Entonces, ahora, aclaro algo que dijiste. O sea, nosotros tenemos que pedir perdón por nuestros pecados diariamente. No Ujú. solo, no solo viene la fiesta, entonces vamos a pedir más perdón. Yo entiendo que claro, uno quiere llegar como prepararse mejor. Sí, eso está muy bien, es muy válido y sucede, pero es un ejercicio de todos los días. O sea, no se nos puede olvidar porque yo recuerdo también en un tiempo que, digamos, estaba viviendo un poco a mi manera. Yo me acuerdo que cuando llegaba Yom Kippur, Yom HaKippurim, a mí era esa festividad, sí me ponía juiciosito una semana antes y una semana después. Pero pasaba la festividad y más bien me embolataba. Entonces, uno no puede caer tampoco en eso. O sea, uno tiene que saber que precisamente es lo que nos explica
el Padre Nuestro, lo que nos explica el Nuevo Testamento en general, que ya podemos acercarnos al lugar santísimo, o sea, por si hubiera alguna duda, y que tenemos que presentarnos delante de Él todos los días. Es decir, tenemos que confesar nuestras infracciones a la Torá. Entonces, es un ejercicio de todos los días. Sin embargo, sí, claro, hay un grado especial antes de una festividad. O sea, definitivamente se tiene más atención, como pasa con Hamatzón, ¿no? Con panes sin levadura, que pues sí, uno siempre está pendiente de eso, pero pues en esa festividad pues está, o sea, casi que la festividad lo obliga a uno a estar más pendiente, porque es que es parte del mandamiento, o sea. Entonces, bueno, ok, Yo algo les más. leo lo que dice Romanos 6:3-4. ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Yehoshua HaMashiach fuimos bautizados en su muerte? Porque, porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que así como Yehoshua resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Bueno, otra parte que les llame la atención. Yo tengo aquí otra parte, pero quiero preguntarle a ustedes primero. A mí me llama la atención de la parte que leyó Oscar, que vuelve y habla, bueno, la parasha pasada hablamos de Bueno, lo pero de las espera, Eriquina, edades. porque, espera, Ah, ok, porque yo tengo antes un pedacito, pensé que iban ah, a hablar ok. más de eso. El versículo 10 me llama muchísimo la atención, pero muchísimo. El mío dice, presentarás a los levitas ante el Señor y los israelitas le impondrán las manos. Ah, bueno, eso es lo de la imposición de manos. No, Hay mucho, pero es los hijos de Israel sobre los levitas, no al revés. sí, no los levitas a los israelitas, ¿no? Ujú. Depositamos la confianza en ellos para estar bien. Acá Oscar dice que es como depositando la confianza en ellos Para servirle a Dios. para servirle a Dios, para que sean buenos siervos a Dios. Aunque es imposición de manos también, porque eso normalmente lo hacen mucho en las iglesias, ¿no? Que Acuérdense, impongamos perdón. manos. Ahí los estaban encargando, ¿no? O Ok. sea, ese era el encargo Sacrando. de los levitas, ¿cierto? Sí. Y eran los representantes de todo el pueblo. O sea, o sea, ¿qué puede uno entender la imposición de las manos? O sea, acuérdense que también el sumo sacerdote imponía las manos sobre los dos cabritos y también en algunos otros sacrificios. Entonces, era la transición de algo a algo. O sea, yo le doy como la autoridad, yo le transmito algo, ¿cierto? O le doy Sí, le transfiero como la autoridad. sí, Em, sí, aunque es curioso porque uno pensaría que es al revés. ¿no? Ahí los está haciendo responsables. Ah, No es que le estén dando, o sea, les esté transmitiendo la gloria de Elohim del pueblo a los levitas. No, como lo veo, le estoy dando la responsabilidad de como pueblo tienen ustedes. Mire, y más adelante lo que el pueblo hace con los levitas, en el 12 dice, y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro por holocausto a el Eterno, Ahí era, para hacer expiación por los levitas. O sea, como que le transmito o sea, el sacerdote presentaba las impurezas delante de Dios, pero ahora el sacerdote también se las transmite al novillo y la va a llevar el novillo, que es el que muere y es el representante, sí, como el que dice, el que paga el precio por el pecado o el que lo presenta delante de Dios en juicio. correcto. Y ya ahí sí vamos al 16 y al 17, donde Eriquina explicaba lo de que los primogénitos eran sí, los que eran dedicados para Adonai, pero que tomó a los levitas en lugar de todo primer nacido. Entonces, esto me llama mucho la atención porque volvemos al tema del templo. A veces cuando, inclusive en círculos mesiánicos,
cuando uno menciona el tema de que hay un nuevo sacerdocio, dicen, no, pero es que Dios no puede cambiar. Pero espérese, es que aquí hubo también un cambio de planes. O sea, aquí hubo un ajuste y no significa que Dios es imperfecto, no significa que, o sea, esto, recordemos que esto, o sea, el sacerdocio, a diferencia de los mandamientos, el sacerdocio es la forma en que, como Dios se iba a comunicar. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, antes de Moshe no hubo ningún tabernáculo, ningún templo? Pues porque Dios se comunicaba de otra manera con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé. Se comunicaba, o sea, tenía otro panín, otro rostro, lo que explicaba Martica. Y a Dios, ¿quién le puede decir? Eso es como los que dicen, no, ok, premisa número 1, Dios es omnipotente, Él puede hacer todo, ok. Premisa número 2, Dios no pudo haber venido como aspecto de hombre. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ¿cómo se llama? El silogismo ahí, ¿cómo aplica? O sea, Dios es todopoderoso y puede hacer todo excepto venir como figura de hombre. Entonces no es Dios, porque tendría una limitación. ¿Me hago Claro. entender? O sea, es como algo paradójico. Entonces, lo mismo pasa acá. O sea, Dios se presenta como Él considera. Entonces, si Abraham, Isaac y Jacob no les puso a hacer un tabernáculo, no les puso a hacer un Aunque ellos sí hicieron templo, sacrificios. claro, Claro. claro, pero no hubo templo. Ajá, sí. O sea, porque se puede llegar a pensar, ¿a qué voy con esto? Se puede llegar por eso, no, es que viene el milenio y otro templo. O sea, como si la única comunicación de Dios fuera a través de un templo. Y eso es, sí, y eso es una cosa tan impresionante que uno dice, oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué tanto amor a las cuatro paredes? Que no está mal, ¿sí? No está mal en su tiempo, no está mal, pero si todo eso era sombra profética de lo que habría de venir, es como uno quedarse enamorado de la sombra y la figura como tal, Dios aquí en persona. No, él no mismo dijo que este templo y que en 3 días y hasta ellos mismos lo malinterpretaron. O sea, y aquí uno mayor que el templo, ¿no dijo él? No, pero es que queremos es el templo. Ah, o sea, ¿no quieren el mayor que el templo? No, no, sí, sí lo queremos, pero también queremos el templo. No, si hay uno mayor que el templo, pues el templo no es necesario. Punto. Es que la verdad es que es muy sencillo. O sea, yo pienso, y esta es mi humilde opinión, a veces nos enfocamos tanto en el Antiguo Testamento y nos olvidamos del Nuevo. Ujú. Entonces, el Nuevo casi que se tiene que acomodar al Antiguo, cuando el Nuevo en realidad es revelación del Antiguo. O sea, el Nuevo es maravilloso. Entonces, a veces, y también por la tradición, porque pues obviamente aprendemos mucho del pueblo judío, como que se quiere acomodar al evangelio a eso, y yo sé que ese tema del templo es uno de los temas que la gente como que se timbra un poquito. Pero si lo vemos de esa manera, aquí vemos que en primera instancia estaba el pueblo o los primogénitos como los escogidos, los consagrados para Adonai. Pero Adonai dijo, bueno, ya no van a ser los primogénitos, y hay que entender que los primogénitos eran de todas las tribus, ¿ok? Entonces, abro paréntesis, voy a hacer una temporalidad y voy a hacer voy a usar a la tribu de Leví. Pero ya ahorita, o sea, cuando ya entendemos que la sombra profética pasó y que ahora es la figura, ya es como si Adonai dijera, bueno, voy a retomar el plan inicial, porque hice un paréntesis. Yo soy Dios y yo puedo hacer un paréntesis. ¿Ok? Entonces, voy a volver a poner el sacerdocio como lo había establecido desde el principio. Es decir, que sea distribuido en las 12 tribus. Ujú. Es Que decir, ya sea no se va a para quedar solo todos. en, exacto, ya no va a ser una sola tribu. Ahora voy a hacer un reino de sacerdotes. Como era el plan inicial, antes del Como, becerro o sea, de oro. ni siquiera es que sea un plan nuevo, es como El plan, ajá, retomando, pero el que estaba tomando era una sombra, pero está retomando, es como que ahora es la figura del plan inicial que era la sombra. ¿Me hago entender? y gracias al sacrificio perfecto de él.
sea, eso solamente se puede porque él fue el sacrificio, el sacerdote y el templo. Si no, entonces, porque en ese tiempo era imposible. O sea, no había un sacerdote que Aarón cometía pecados. Obviamente, claro está, es un humano igual que nosotros, no lo estoy juzgando, que nosotros también cometemos pecados. Pero Correcto. sí, eso también es valioso. A mí también, bueno, ya después de eso, la segunda parte vuelve y me causa curiosidad que lo que hablábamos, el estudio pasado sobre las edades, que en el mío no está tan claro, creo que es en el tuyo, que habla de una edad. Acá, en el 24. 24. Esta Desde ley. 25 años. Los Sí, leyes de aquí 25 aclara años. lo que estábamos hablando la vez pasada, pero mira que de 25 a 50 años, pero Ajá. después de los 50, o sea, se retiraba del ministerio Seguía en la Ujú, guardia. y seguía en la guardia. ajá. Entonces, es muy interesante. La verdad que es muy interesante porque 25. O sea, me gusta ese inicio, 25. También la madurez, como el sí, pero enfoque. lo que explica Martica, ¿no? Porque en la otra parasha leíamos que Pero era los desde los 30 hasta los 50. los 25 inicia la preparación. 25 iniciaba la preparación. La pregunta es por qué el cambio a los 50, que era lo que hablaba Johnny. ¿De acuerdo? Ajá, sí. Entonces, bueno, pero eso ya lo hablamos. Sí, sí, sí. Cualquier cosa pueden retomar y estudiar esa parasha. Bueno, eso a grosso modo es lo que me llama mucho la atención de esta parasha, lo que hemos leído. ¿Alguien más quiere agregar algo o Que se echen una pasadita por Hebreos 8 y 9. que nos echemos una pasadita por donde? Hebreos 8, Hebreos 9. 8 y Hebreos 9. Ahí habla del nuevo pacto, del sacerdocio, por ejemplo, en Hebreos 9, 7. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, a lo cual ofrece, no, perdón, ese no era. Bueno, hay alguno ahí que dice que o sea, que la primera parte, ay no, tengo que leerlo para no decir cosas que no son. Sí, pero Hebreos habla muchísimo de todo lo que tiene que ver con el templo. Hebreos 8 y 9 habla del sacerdocio y de eso. En 9, 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios de culto. Pero en la segunda, la primera parte era donde se hacían los sacrificios, la segunda parte ya era donde estaba lo que se llama el lugar santo y el lugar santísimo, esa es la segunda parte. Pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, bueno, o sea que, ay, es que hay alguna parte ahí de que dice que la primera parte se terminaría con la venida, mejor dicho, va a entender, con la Yo venida agregaría el de... capítulo 10, Martica. La verdad que todo habla espectacular de eso. Bueno, Todo habla entonces espectacular. para que lo lean o lo leamos en algún momento mañana y que está muy relacionado con esta paracha. De acuerdo. Bueno, chicos, vamos a terminar la grabación. Muchas gracias y en la próxima nos veremos, si aún lo permite.